Bueno, es interesante, por ejemplo, es interesante cuando alguien tiene un destornillador. Yo creo que todos sabemos qué es un destornillador o lo hemos usado alguna vez. Esperemos que lo hayamos usado mucho, pero el destornillador usualmente tiene este tamaño, es pequeño y en realidad resulta ser una pieza muy útil, porque les pongo el ejemplo, nosotros tenemos acá estas tablas de madera que básicamente están sostenidas por tornillos y con un destornillador uno las puede ajustar. De la misma forma, con el destornillador se las puede desajustar. O sea, el destornillador usado correctamente nos puede ayudar a que eso esté firme ahí. Ya va más de un año, año y medio ahí y no ha pasado nada, no se ha movido, ha estado bien ajustado. Si es que no se lo hubiera usado bien, por ahí algún día estábamos acá y estaban los músicos y de pronto se les caía la tabla encima, ¿no? Entonces, es interesante cómo algo tan pequeño a un ojo humano puede ser útil, porque yo creo que nadie puede sacar eso si no es con esa herramienta. O sea, tratamos de hacer con nuestra uña y nuestra uña voló. Tratamos de hacer con nuestros dedos y no vamos a poder tener ese efecto. Este ejemplo es solamente un ejemplo, evidentemente, ¿no? Pero podemos relacionarlo con el Evangelio, que es mucho más poderoso y algo mucho más grande. Es el Evangelio de Jesucristo el que nos da noción a nosotros del entendimiento de Cristo, de conocer a Dios, de saber quién es Él. Y ese Evangelio, vamos a ver a lo largo de hoy día, del relato que vemos hoy, cómo en muchos casos va a caer en personas y van a entender y van a poder crecer en su conocimiento de Dios, y en otros casos va a ser un motivo de división y va a hacer que Pablo va a poder experimentar persecución. A Pablo lo van a querer hasta sacar de ahí, votar, como básicamente lo hemos visto en los anteriores capítulos, que muchas veces no les gustaba la predicación de él y acababan sacándolo. Pero ahí vemos que el Señor, entre medio de esa dinámica, va logrando que las personas entiendan el Evangelio y permanezcan en él. Entonces, eso a modo de introducción, y nos vamos al punto número 1. Una iglesia es establecida en el Evangelio, y vamos a leer ahora sí Hechos 18 del 1 al 11. Acuérdense de esta frase: el Evangelio muchas veces es motivo de unión y muchas veces de separación. El Evangelio muchas veces motivo de unión y otras veces de separación. Hechos 18 del 1 al 11, vamos a leer la primera parte. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos que salieran de Roma, y Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Verso 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio desde ahora y me iré a los gentiles. Verso 7. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Verso 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dio a Pablo: no temáis, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Verso 11. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses,
y enseñando la palabra de Dios entre ellos. Entonces vemos este hecho sobrenatural de que Dios comienza a establecer una iglesia ahí. En los primeros versos, del 1 al 3, lo primero que vemos es, Pablo había salido de Atenas. La semana pasada estaba ahí hablando con los griegos, los filósofos, y dándoles a entender el evangelio a estas personas que pensaban mucho y eran muy inteligentes, eran conocidas por ser inteligentes, pero en sí no conocían el evangelio. Y Pablo había logrado igual predicar el evangelio y que muchas personas sean salvadas. Pero es aquí que llega y se encuentra con estas dos personas. Básicamente vemos que se encuentra con Aquila y Priscila, su mujer. La palabra de Dios nos muestra que ellos hacían tiendas. O sea, tanto Pablo como estas personas hacían tiendas. O sea, Pablo era lo que nosotros podríamos decir en este momento un pastor bivocacional. Es decir, en la semana estaba trabajando de una forma corriente para poder sustentarse, pero durante el tiempo que disponía más de tiempo, predicaba el evangelio. Dice que iba a la sinagoga todos los días de reposo, estaba buscando, y mientras tanto también se ve un discipulado con Aquila y Priscila, ¿no? O sea, continuamente su mente estaba en poder hablar con ellos. Ahora es importante contextualizar qué es Corintio. O sea, Pablo llega a esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad portuaria, es decir, que tenía puerto, pero un puerto principal de Roma. Esta ciudad había sido destruida antes, era una principal griega antes, pero fue destruida por los romanos justamente porque era una ciudad muy importante. Y con el tiempo, los mismos romanos volvieron a establecer la ciudad. Y la establecieron un poco antes de que Cristo venga. No me acuerdo si era alrededor del 40 antes de Cristo. Y lo que hicieron es pusieron militares que ya estaban, que ya se habían jubilado. Entonces, básicamente los romanos establecen esta ciudad y vuelve a ser importante porque estaba localizada en un lugar muy importante. Y no solamente era un lugar importante por el hecho de que tenía el puerto y todo eso, también había un paganismo muy fuerte. Ahí estaba Afrodita, supuestamente, había mucho de este tema totalmente sexual. O sea, realmente era una ciudad muy promiscua, ¿no? Entonces, era una ciudad rica, pero también era una ciudad donde se veía muchas cosas muy complicadas. Entonces, podemos ver esas dos facetas, pero hay una tercera que es importante. Tenía una sinagoga importante y que era muy sólida. Entonces, era extraño ver eso. Una ciudad totalmente desviada, una ciudad muy rica, que tenía mucho dinero, había mucho movimiento económico, pero también con una sinagoga judía muy bien establecida. Un contraste ahí fuerte, ¿no? Y Pablo llega a esta ciudad. Pablo llega para hablar con los judíos. Él siempre iniciaba con los judíos porque él sabía que de los judíos había salido la ley. Es interesante relacionar esto porque si lo conectamos con Corintios, y ahora vamos a leer en 1 Corintios 2, 1 al 5, nos muestra cómo llega Pablo. O sea, en su carta que Pablo le escribe a los corintios, él relata esto. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino de demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo venía de Atenas. Pablo había estado en una de las ciudades más importantes de Grecia, donde las personas eran muy elocuentes, muy inteligentes. Y es que no es que a Pablo le faltaba inteligencia. O sea, leamos un poco, a él le sobraba, ¿no? Simplemente él decide llegar a esta ciudad
pagana, que necesitaba mucho de Dios, como también necesitamos nosotros acá, y va con el mensaje del Evangelio. Y va con el mensaje que podía cambiar las vidas de estas personas. Inclusive menciona de que fue con temor, con debilidad, fue con temblor, dice. O sea, no, obviamente no con temor de agarrar y hablar con ellos, sino con temor de Dios y de dar el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje. Yo quiero animarles en ese sentido. El mensaje del Evangelio tiene un poder sobrenatural en sí mismo. Nosotros no tenemos que dibujar el mensaje del Evangelio. Muchas veces cuando agarramos y hablamos con una persona y, bueno, le vamos a hacer notar de que es pecadora delante de Dios. Muchas veces nos cuesta decir eso. O sea, queremos decir, bueno, o sea, somos medio malos. No, o sea, la Biblia dice que antes de Cristo todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no queríamos saber de Él, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso dice la palabra. Entonces, cuando hablamos con alguien y le estamos mostrando el Evangelio, tenemos que mostrarle su condición antes de Cristo, para que el Evangelio tenga razón de ser. Entonces, cuando vamos a hablar con alguien, no tratemos de dibujar, no tratemos de ponérselo suavito. Las personas tenemos que entender el mensaje del Evangelio, porque el poder de Dios está en eso, no en nuestra capacidad de hablar, no en nuestra capacidad de convencer. Nosotros no cambiamos nada. Nosotros predicamos el Evangelio y el Señor es el que hace la obra dentro. Nosotros no podemos cambiar un corazón duro. El corazón duro va a seguir siendo duro hasta que el Evangelio entre a ese corazón y lo transforme. Entonces, esa fue la forma en la que entró Pablo. Entró queriendo exponer el Evangelio. Y ahí vemos que lo primero que hace es hablar en esa sinagoga. Comienza a hablar con ellos, verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Entonces estaba exponiendo el Evangelio de Jesucristo a fin de que ellos puedan entender de que la ley y los profetas, todo eso mostraba a Cristo. Y ahí vemos un suceso importante, verso 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ven este cambio? Macedonia es de donde estaba Filipo. Filipo era una de las ciudades más generosas con Pablo, con el ministerio de Pablo. Básicamente, lo que nosotros podemos ver desde el anterior capítulo es que Pablo había mandado a Timoteo y a Silas a mostrar lo que se estaba haciendo, pero evidentemente también entre medio de eso, ellos habían recibido fondos para traerlos, para que ellos puedan ser sustentados. O sea, aquí vemos claramente, en el verso 5, dice: Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación. O sea, ya había un sustento económico y no había la necesidad de que él siga siendo bivocacional. Esto lo quiero aclarar porque es importante. O sea, muchas de las iglesias, y hace 2 semanas les comenté que estábamos en Colombia con varios otros pastores, la mayoría de ellos, la mayoría tiene que buscar trabajar en algo más y mientras tanto en la iglesia. Y yo creo que eso es algo que lo vemos bíblicamente también. O sea, hay etapas en las cuales los pastores muchas veces tienen que hacer tiendas, ¿no? Pero de todas formas, aquí vemos una iglesia generosa que permite que el pastor, en este caso Pablo, ya se dedique tiempo completo y pueda predicar continuamente, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Muchas veces, y esto es algo que ha sucedido, sobre todo en Latinoamérica, porque tanto se ha molestado y se ha tergiversado el Evangelio con el Evangelio de la prosperidad, donde se ha manipulado a las personas para que tienen que dar para recibir su milagro, que nosotros cuando queremos predicar la Biblia y lo que dice la palabra, muchas veces no incluimos de que había iglesias generosas que daban para el avance del Evangelio.
Muchas veces nos cohibimos de eso. Yo me acuerdo principalmente cuando hemos empezado esta iglesia, nosotros por meses no recogíamos ningún tipo de ofrenda y no teníamos un lugar para que puedan poner cada uno lo que Dios ponga en su corazón. Y ahí lo que yo me pongo a pensar que en realidad nosotros no hicimos bien, no porque algunas personas hayan manipulado a las personas, hayan usado mal algo que ha venido desde el inicio de la iglesia, nosotros también tenemos que asumir eso. O sea, yo pienso que hay que enseñarlo correctamente. La generosidad en la iglesia y la forma en la que Dios utiliza muchas veces a la iglesia, esa es una de ellas. O sea, Dios va a usarnos a nosotros predicando el evangelio. Dios nos usa a nosotros recibiendo, evangelizando, pero también usa nuestras finanzas para que el evangelio pueda correr. Entonces, no con un modo de manipulación, no con un modo de que, bueno, o sea, aquí das esto y se va a sanar tu hermana, o vamos a orar y dame tu ofrenda para que oremos, porque yo creo que esa es manipulación. Esa manipulación estuvo siempre en la iglesia, lo podemos ver en el tema de las indulgencias en la iglesia católica, no se manejó bien, pero acá vemos una iglesia de Filipo generosa, que logró hacer que Pablo pueda estar mucho más enfocado en el trabajo que Dios le había establecido. Quería poner ese paréntesis y explicar qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver los efectos de eso. Justamente aquí, en el capítulo 6, ya vemos, capítulo 18, verso 6, dice: pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, y yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Verso 7. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Entonces, lo que podemos ver ahí es, él pudo dedicarse más tiempo a la obra del Señor. Comenzó a predicar el evangelio, y no le gustó eso a los judíos. O sea, los judíos comenzaron a darle oposición. Entonces, como vio que en poco lo votaron, él comenzó a hacer una iglesia fundada en la palabra de Dios, fundada en Jesucristo. Y literalmente la hizo al lado. O sea, no sabemos los pormenores, por qué lo hizo al lado, pero bueno, lo hizo al lado, y Dios estableció una iglesia ahí. Una iglesia con respecto a la palabra de Dios. Verso 7, partiendo de allí, justamente se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Verso 8, Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces hicieron la iglesia al lado, y personas que todavía asistían a la sinagoga comenzaron a entender el evangelio de Jesucristo. Comenzaron a poder percibir cuál era el mensaje principal que Dios había dado, y comenzaron a entender quién era Jesús, y es decir, entender el evangelio. Ven cómo en ese momento, y por eso justamente lo dijimos al inicio, este evangelio de Jesucristo fue el motivo de división de Pablo. Tuvo que irse, tuvo que alejarse de la sinagoga, porque ellos lo votaron, porque no les convencía ese mensaje, no habían entendido que Jesucristo era el cumplimiento de la ley. Para ellos no era así, y aquí lo vemos. Y vemos en el verso 8, dice: también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces vemos ese proceso en el cual hay personas nuevas que creen en el Señor y son bautizadas. Quiero hacer énfasis en eso. El bautizo es la muestra externa de lo que Dios hace internamente, y lo hemos estado viendo a lo largo del libro de los Hechos. Hay una conversión, Dios salva a una persona, y cuando hay una conversión, una idea genuina de lo que es el evangelio, casi de inmediato es el bautizo, porque es una convención, o sea, se muestra externamente lo que sucedió internamente. Es una convicción muy importante. Por ejemplo, hoy día vamos a compartir la cena del Señor al final de la reunión,
Y nosotros tenemos la convicción de que es importante esperar que las personas sean bautizadas para poder compartir de la cena del Señor. Y eso no precisamente como para restringir es porque cuando entendemos el principio del bautizo, que el bautizo es la expresión externa de lo que pasó internamente y la cena del Señor es igual, es un entendimiento de que cuando tenemos el pan y el vino, estamos profesando lo mismo. Y esto solamente lo puede profesar una persona que ha sido salvada. Y es por eso que quiero animar, de que si hay personas que no se han bautizado y creen en el Señor Jesucristo, creen en el Evangelio, por favor acérquense, vamos a hacer un bautizo pronto, queremos hablar con ustedes, queremos enseñarles al respecto y queremos que esto pueda suceder pronto. Verso 9, por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temáis, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque ya yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Es interesante ver esto, porque en medio de todo lo que pasa, Dios le dice: yo te voy a cuidar. Yo creo que Pablo podía tener miedo. O sea, vemos el récord de Pablo. Pablo ha sido apedreado hasta la muerte casi. Pablo ha sido encerrado en la cárcel. Pablo ha sido expulsado de casi cada ciudad donde iba. O sea, hasta el capítulo 18 nosotros ya hemos visto tantas cosas que le han sucedido a Pablo, que cuando evidentemente se ve predicando el Evangelio al lado de la sinagoga, obviamente va a tener miedo. Pero aquí en realidad hay una enseñanza también para nosotros, de que no tengamos miedo de exponer el Evangelio. El Evangelio tiene que ser expuesto. Probablemente hay personas que nos hablen mal o que hablen mal de nosotros o que tal vez no les va a gustar el mensaje, porque el mensaje del Evangelio divide. El mensaje del Evangelio no le gusta a todas las personas. Que a alguien le digas que es pecador y que necesita de un Salvador no le va a encantar. Nosotros por naturaleza creemos que somos justos y nos autojustificamos continuamente. Pero el hecho de encontrar y confrontar a alguien con la palabra de Dios es un mandato y es algo importante, y Dios nos ayuda, Dios nos acompaña. Evidentemente, y aquí viene la aclaración, Pablo en este momento estaba tranquilo. En otros momentos sí fue que le lanzaron piedras hasta casi morir. En otros momentos estuvo preso en la cárcel. Con esto yo les quiero decir, el Señor nos ha dado este mandato. Si algún momento nosotros experimentamos oposición, es normal. No se extrañen si tenemos rechazo cuando exponemos el Evangelio. No por eso lo vamos a dejar de exponer. Porque no estamos haciendo las cosas para nosotros agarrar y tener una vida tranquila. Estamos haciendo esto porque Dios nos ha dado el mandato, porque este mensaje es de vida o muerte. Entonces las personas deben escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de argumentarlo, verbalizarlo de forma continua. Y cuando experimentemos oposición, seamos sabios. Yo no les estoy diciendo háganse votar y que nunca más quieran verlos, digamos, ¿no? Seamos inteligentes cómo lo exponemos, cuándo lo exponemos. Pero de que debemos exponer el Evangelio, porque ahí está la salvación, así debe ser. Entonces, es importante poder entender esto. Y ahí vemos, es sorprendente, ¿no? Porque Lucas está desarrollando esto. Se va al verso 11 y después viene el verso 12. Para nosotros es un verso, pero si leemos bien el verso 11, ¿cuánto tiempo pasó? Podemos que todo el tiempo que estuvo ahí fue 1 año y medio. O sea, es harto tiempo. Están pasando sucesos que tal vez para el autor pasó 1 año y medio. No sabemos qué sucedió, cómo se estableció la iglesia.
quienes estaban comenzando a servir de ujieres, quienes estaban con el ministerio de alabanza, quienes van a ayudar con el discipulado. O sea, Pablo llega a un lugar con la mentalidad de establecer una iglesia, y establece una iglesia y después se va a otro lugar. Esa era la función, y vamos a ver que eso lo hace en los distintos lugares que visita. Los viajes misioneros de Pablo no se parecen a los viajes misioneros de corto plazo que a veces conocemos, donde se dice vamos a hacer un viaje de misionero, ya, vamos 2 semanas, vamos un mes. No, Pablo iba y vivía con las personas. En este caso llegó al punto de agarrar y era el que construía las carpas, pero predicaba el evangelio. Después era el que predicaba el evangelio, después era el que establecía la iglesia. Era una persona conocida por un muy buen tiempo ahí, ¿no? Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo en el lugar donde estemos. Hasta este punto hemos visto que Dios levanta una iglesia y providencialmente no hay oposición para detenerla. Ahora vamos a ver cómo existe oposición, pero Dios está en control. Punto número 2, un nuevo ataque en contra de las bases del evangelio. Versos 12 al 17, vamos a leerlos. Hechos 18, versos 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, y no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal para Galión. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Ya, un poquito contextualizando esto. En el verso 12 nos habla de que Galión comienza a ser procónsul. Es importante este dato porque en realidad este dato es uno de los que nos ayuda a saber cuándo sucedió esto. O sea, sabemos por información aparte de la Biblia de que históricamente Galión fue procónsul en el 52 después de Cristo. Entonces ese dato que nos está dando la Biblia es importante porque nos ayuda a saber cuándo sucedió. ¿Y qué es lo que pasaba? El procónsul era una persona que administraba justicia. La justicia, había un lugar ahí en plena plaza que era el lugar donde las personas traían sus diferentes conflictos. Eso era al aire libre y el procónsul se encargaba de ser el mediador para dar justicia a las personas. Un dato más que es muy importante: las religiones que sucedían bajo el Imperio Romano tenían que ser aprobadas por el Imperio Romano. Entonces, si bien esto estaba sucediendo en Corinto, no en tierras palestinas donde estaban los judíos, la religión judía había sido aprobada dentro de las religiones que se podían profesar bajo el Imperio Romano. Entonces no es que su pedido de justicia de ellos estaba fuera de lo común, en realidad sí era válido, se podía hacer eso. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos van y le dicen a Galión: estas personas están metiendo otra idea diferente a lo que son los judíos. O sea, es decir, esta es una religión que no está aprobada por el Imperio Romano. O sea, ellos fueron inteligentes más bien en plantear esta defensa. Aquí en la iglesia tenemos unos cuantos abogados que saben cómo funciona ese mundo. Y bueno, ahí es donde se hizo una representación y querían que él, como el juez, los vote, los saque o no les deje funcionar, o probablemente que lo encarcele a Pablo. No sé cuáles habrán sido el fin que ellos tenían, pero de que querían que deje de funcionar esa iglesia, querían. Esa era la intención. Y ahí vemos que Dios protege su iglesia.
O sea, Dios le había dicho por medio de una visión a Pablo que él lo iba a proteger. Y lo hace. Lo hace de una forma extraordinaria. No era algo fuera de lo común lo que ellos estaban pidiendo, pero Dios decide preservarlos. Verso 12 dice, pero siendo Galión, esa parte ya la vimos. Verso 13, esto persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Verso 14, cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia, de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría. Pero, ¿cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabra y nombres y de su propia ley, allá ustedes, y no estoy dispuesto a ser juez en estas cosas. O sea, básicamente les dijo, estos son problemas internos de su propia religión. No molesten, váyanse, ¿no? Esta no es la reacción de todos en todo lugar. Sabemos que la iglesia ha sido perseguida inclusive también por el Imperio Romano en algún determinado momento. O Jesús mismo, cuando ha sido juzgado por Herodes, pero también por Pilato. Y es más, por Pilato ha sido determinado que aunque él se lavó las manos supuestamente, se determine que Jesús sea crucificado. Entonces, no es que no podía pasar esto, es que Dios decide que esto no pase y que el procónsul lo ve como irrelevante y permite que esta iglesia crezca y permite que esta iglesia funcione todo ese tiempo, año y medio. Ahora, aquí es donde realmente nosotros tenemos que tener en claro. El evangelio, en este caso, está siendo de división, pero está siendo predicado. Y aquí cuando leemos en Corintios, ya leemos el libro de Corintios, y vemos cómo Dios, a través de Pablo, o sea, Pablo cuando les escribe, él tiene tanto amor por ellos y él quiere corregir esa iglesia. Esa era una iglesia bien complicada, una de las más complicadas, porque justamente había mucha inmoralidad sexual, había mucho dinero, no era una ciudad fácil para llevar una iglesia. Y Pablo había plantado esa iglesia, o sea, Pablo tenía cariño, o sea, directo. Y cuando leemos Corintios tenemos que recordar este momento. Tenemos que recordar a Pablo pastoreando esta iglesia en sus primeras etapas. Tenemos que recordar que él había sido una persona que había mantenido la palabra de Dios ahí. Entonces, es importante que nosotros busquemos la paz y la confianza en Dios. Cuando vemos este tipo de situaciones, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Podemos leer en Mateo 10:28 que el Señor Jesucristo nos decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, nosotros cuando predicamos el evangelio no tenemos miedo a las personas, porque estamos respaldados por Dios. Tengamos o no tengamos oposición, es el evangelio el que avanza. Nosotros como individuos vamos a tener oposición y probablemente haya situaciones como esta donde vamos a tener paz, pero el evangelio es el que cambia corazones y tenemos que buscar la oportunidad de hacerlo, de seguir predicando el evangelio. Verso 16, y los echó del tribunal. Verso 17, entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. O sea, ellos querían seguir haciendo algún tipo de bulla. Querían que Galión intervenga, querían que Galión de una vez intervenga porque hay aquí también violencia, ¿me entienden? O sea, ellos querían destruir esa iglesia, pero el Señor hizo que ese momento no pase. Y ahí es donde nosotros tenemos confianza en de que Dios nos acompaña, de que Dios está con nosotros. Yo sé que en esta iglesia y
Tengo la oportunidad de caminar con muchos de ustedes que me cuentan las situaciones que están viviendo. Sé que muchos estamos experimentando dificultades. Sé que hay dificultades de trabajo, sé que hay dificultades relacionales, sé que hay todo tipo de circunstancias que no son sencillas de vivir. Lo que yo quiero decirles es: Dios no está ajeno a ellas. Dios nos acompaña. Dios sabe la situación en la cual nosotros estamos viviendo y el Evangelio tiene una respuesta para ellas. Él está con nosotros hasta el final. La paz del Señor no significa la ausencia de dificultades. La paz de Dios no significa la ausencia de que vayamos a experimentar situaciones complicadas. La paz del Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque pone una tranquilidad en nosotros en medio de la dificultad. Me gusta mucho cómo esto se ve en Filipenses 4, y voy a leer el verso a partir del verso 5, del verso 4 mismo. Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con toda acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí, esto es lo importante: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En ese momento nos dice: todas las peticiones que tenemos, dejémoslas al Señor, pero en oración y ruego, entreguémosle nuestras oraciones. Oremos constantemente, que el Señor conozca de nuestros propios labios y nuestra propia oración las peticiones que tenemos. La respuesta del Señor acá no está diciendo que puede ser que sí, ya ausencia de problemas. No. Dice en el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La respuesta de Dios es guardar nuestros corazones, no precisamente librarnos de la situación. Puede ser como el pasaje que estamos leyendo, que nos libre de la situación. Ahí también puede suceder. Por eso oramos pidiéndole en fe de que nos puede librar de la situación. Pero si Él decide no librarnos de esa situación difícil, que Él guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, porque en Él hay descanso. Hasta este punto hemos visto cómo Dios cuida a Pablo en medio de las dificultades que experimenta. Ahora vamos a ver cómo finaliza su segundo viaje misionero. Sabemos que hasta aquí está sucediendo el segundo viaje misionero, y hoy día lo vamos a terminar en el verso 22. Entonces vamos a leer 18, verso del 18 al 22. Dice la palabra del Señor: Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cesarea se hizo cortar el cabello, porque tenía un voto. Llegaron a Efeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que, despidiéndose de ellos, diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose, se fue de Efeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y ahí acaba. Y luego descendió a Antioquía. Lo siguiente ya corresponde al tercer viaje misionero de Pablo. Lo importante acá es: Pablo está para terminar su segundo viaje misionero. Y llega a Efeso, y quiero hablar un poco sobre este voto. O sea, el voto que ellos hacían, podemos verlo descrito en Números 6, del 1 al 21, no lo vamos a leer ahora. Pero básicamente las personas, dentro de la tradición, es como que daban una promesa a Dios
pero no había un corte del cabello. O sea, el cabello continuaba creciendo y ellos se portaban de una forma pertinente y tenían ciertas costumbres que están descritas ahí. Y entonces, básicamente, nos dice que llega Pablo ahí y se corta el cabello porque había finalizado su voto. O sea, el corte del cabello venía con la finalización de la promesa, del voto. Aquí yo pienso que esto está relacionado con el trabajo y la protección que Dios tuvo con Pablo durante todo ese tiempo. O sea, Dios protegió a Pablo de una forma que es inexplicable. Porque Pablo evidentemente a lo largo de Hechos ha recibido muchas grandes dificultades, ha estado en la cárcel, ya lo hemos dicho. Aquí no, aquí estuvo tranquilo. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios. Versos 19 y 21 nos dicen: llegaron a Efeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. O sea, aquí vemos a Pablo ya discutiendo nuevamente con los judíos. Pero lo interesante es que aquí ellos no les dieron oposición, más bien querían seguir discutiendo con él. Ahí vemos una sinagoga abierta a escuchar el evangelio. El mensaje no había cambiado. Nuevamente, el destornillador muchas veces ajusta y otras veces desajusta. El evangelio muchas veces nos une y otras veces nos separa. Pero es el mismo evangelio el que tiene que ser predicado. Si las personas nos alineamos al evangelio, podemos caminar juntos. Si las personas se alejan del evangelio, tenemos una diferente creencia. Aquí vemos dos sinagogas, la sinagoga de Corinto y la sinagoga de Efeso. Una no dispuesta a hablar. Es más, lo votaron a Pablo diciendo que era blasfemo. Otra dispuesta a escuchar. Y tuvo la capacidad de decirle inclusive, quédate, que se quedara. Y Pablo no se quedó. Dios sabe por qué. Probablemente tenía algo que llevarlo ahí al resto de las ciudades y los lugares donde él tenía que seguir caminando. Pero vemos eso. Vemos la necesidad de predicar el evangelio de forma continua y que Dios usa ese evangelio y que Dios cambia corazones. Entonces, nuevamente, si algo debemos sacar de este mensaje el día de hoy es la necesidad de predicar el evangelio. No importa que tengamos una audiencia que no quiera escucharnos o una audiencia que quiera escucharnos, el evangelio tiene que ser entendido y verbalizado de forma correcta. Es decir, el punto de que Jesucristo se encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz por mis pecados, resucitó y hoy día está en el cielo gobernando, y por eso todo aquel que es salvado por Él y que pone su fe en Él tiene vida eterna. Ese mensaje tiene que ser predicado por nosotros, el mensaje que nos lleva a arrepentirnos y a tener fe en Él. Es un mensaje de salvación y es de suma importancia hacerlo. Quiero aclarar algo desde el púlpito. Hemos hablado en este tiempo, sobre todo en el curso de primeros pasos y todo sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios nos tiene que ayudar a entender que Dios es soberano y es Dios. Pero no nos tiene que llevar al punto de decir, bueno, Dios es Dios, Dios salva, Dios está en control de todas las cosas, entonces no hay una necesidad de predicar el evangelio. Porque si nosotros llevamos a ese extremo, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Dios es soberano, pero Dios ha decidido salvar por medio de la predicación. Entonces nosotros, cuando predicamos el evangelio y alguien es salvado, alguien conoce, pone su fe en Jesucristo, estamos dentro del plan de Dios, dentro de lo que Él está haciendo, pero es por medio de la predicación. Se acabó la pila. Yo he dicho, ya me boicotearon, ¿no?
es por medio de la predicación que el Señor salva pecadores. Entonces, por favor, quiero animarles, prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio, que las personas conozcan de Dios. Este Evangelio es lo único que les va a dar salvación a las personas. Es interesante ver cómo, inclusive cuando Dios le dice a Pablo, no temas, te vas a quedar acá, es porque justamente le dice, yo tengo mucho pueblo aquí. O sea, esa parte para mí es importante. Yo sé que estamos regresando, ya hemos pasado el punto, pero quiero hacer énfasis en eso. En el verso 10, porque estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Queridos hermanos, en Santa Cruz de la Sierra es probable y estoy seguro que el Señor tiene mucha gente. Nosotros seamos parte de ese instrumento que podamos compartir para que personas puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio debe ser predicado. Verso 22 dice, al llegar a Cesarea subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Hemos hablado mucho de Antioquía y de Jerusalén. Antioquía fue una iglesia muy importante en el ministerio de Pablo. Esta iglesia tuvo la capacidad de mandar misioneros, sustentar obras, y realmente Dios permita que también nuestra iglesia algún día sea así. Que nosotros podamos ser una iglesia que comparte el Evangelio, que planta iglesias, que hace que más personas puedan conocer a Él. Si hay una iglesia, una de las favoritas cuando leemos Hechos, tiene que ser Antioquía. Si podemos decir a título de iglesia, ¿como quién queremos ser? Bueno, probablemente queremos ser como la iglesia de Antioquía. Bueno, nuevamente y a modo de conclusión, el Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio muchas veces va a unir y otras veces va a dividir. El Evangelio tiene que ser predicado como ha sido escrito. Nosotros no lo hacemos más suavito ni más duro. Lo hacemos, exponemos la palabra de Dios y esa es la que habla. Y el Evangelio va a dar salvación y va a lograr en sí mismo que personas conozcan el Evangelio, lo conozcan. Que Dios permita que podamos predicar de Él. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu Evangelio. Señor, ayúdanos a poder entenderlo de una forma correcta, apropiada y a poder predicarlo. Gracias porque hiciste esto en Corinto y fue un motivo para que muchas personas puedan conocerte. Te pedimos por eso mismo hoy en día. Ayúdanos a poder conocerte y que otras personas también te conozcan, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Como habíamos anunciado al inicio, hoy día vamos a compartir la cena del Señor. Así que voy a pedir a los músicos que pasen, al pastor Jorge que nos va a guiar en esta parte, y vayamos orando para disponer nuestros corazones en este sentido.